Buenas tardes. En nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, les damos una bienvenida a este evento que estamos haciendo en compañía de la Cámara de Comercio de Urabá, el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, y la Universidad Autónoma. Todo en base a lo que va a ser nuestro diplomado. Así que, Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctora Dora. De nuevo, entonces, damos un saludo de parte del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, de la Cámara de Comercio de Urabá y de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Les agradecemos a todos los presentes su interés y la disposición el día de hoy. Les damos una muy cordial bienvenida al evento denominado Contexto Jurídico y Político de la Seguridad Social en el Estado Social de Derecho, a cargo del doctor José Domingo Ramírez. Nos acompañan, como ya vieron, la doctora Dora Inés Salazar, gerente de ICEF. También está la doctora Liliana Salinas, quien es directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Urabá, y el doctor Luis Fernando Muñoz, de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quien nos va a dar más adelante una breve presentación de nuestro conferencista el día de hoy. Entonces, doy paso. Doctora Liliana, ¿usted podría activar, por favor, su micrófono, que no lo tengo por acá registrado? Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, claro que sí. Adelante, doctora Liliana. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial al ICEF y a la Universidad Autónoma Latinoamericana, porque sin esa alianza no fuera posible este evento que vamos a llevar a cabo el día de hoy, que es un gran abrebocas para la oferta que tenemos para los empresarios de nuestra región y del país, con este diplomado tan importante en seguridad social. Agradecerle también al doctor Juan José Domingo Ramírez, quien va a ser el expositor y que con seguridad nos va a ilustrar sobre esos tópicos tan interesantes que hay alrededor del tema, que nos va a incentivar para poder continuar con la formación. Desde nuestra junta directiva y desde la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Urabá, les extendemos ese saludo a todos los empresarios que decidieron invertir su tiempo para formarse. Recuerden, queridos empresarios, que el tema de formación es una inversión para que sus empresas crezcan y sean sostenibles en el tiempo. Así que bienvenidos todos y esperamos que le saquen el mayor provecho a este espacio. Una feliz tarde. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, doctor Luis Fernando, ¿podría por favor abrir cámara y micrófono? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. José Domingo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Adelante. a nombre de nuestro señor rector José Rodrigo Flores Ruiz y del decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el doctor Juan Guillermo Betancourt, y a nombre de la especialización en seguridad social, quien dirige esta especialización, Luis Fernando Ramírez, nosotros hemos estado haciendo diferentes tipos de actividades extracurriculares. Esta es de proyección social y por eso no tiene ningún costo. Estamos precisamente en alianza con la Cámara de Comercio de Urabá, del Instituto Colombiano de Financiero, en fin, una serie de instituciones que estamos haciendo una sinergia muy interesante. Ya hicimos una primera diplomatura en seguridad social y la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, hace un mes y medio, y ahora estamos promocionando esta otra nueva diplomatura en seguridad social que está dirigida a cualquier persona que esté interesada en este saber específico de la seguridad social y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Por eso estamos también haciendo esta conferencia a cargo del abogado especialista en seguridad social de la Universidad Autónoma Latinoamericana,
magíster en Derecho Administrativo también de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ha tenido y actualmente es juez laboral. Muchísimas gracias, doctor José Domingo Ramírez, por aceptar de nuevo la invitación de la universidad y de las tres instituciones. Su conferencia va a ser Contexto Jurídico y Político de la Seguridad Social en el Estado Social de Derecho, y precisamente enmarcado dentro de los 30 años de la Constitución Política Colombiana. Muchísimas gracias, bienvenido, doctor, y bienvenidos a todos ustedes a esta conferencia. Muchas gracias, doctor. No, doctor Gabriel. José Domingo, adelante. Perfecto, entonces vamos a empezar. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Una buena noche para todos. Esta charla se enmarca dentro de la Diplomatura en Seguridad Social y un IUGPP que tienen entonces establecida la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, y la Cámara de Comercio de Urabá. Muchas gracias por la invitación. Para mí es de un inmenso placer compartir con ustedes. Y quiero enmarcar esta pequeña charla como un homenaje a nuestra Constitución Política, que acaba el 4 de julio pasado de cumplir 30 años. Nuestra Constitución Política que se enmarca dentro del Estado Social de Derecho. Infortunadamente, Constitución Política desconocida por la inmensa mayoría de los colombianos, vapuleada por algunos pocos que les va muy bien con el actual estado de cosas e infortunadamente inaplicada por gran parte del estamento gubernamental y legislativo colombiano. Solo en alguna porción la rama judicial, a través de la Corte Constitucional y a través de los jueces, a través de mecanismos constitucionales como la acción de tutela y las acciones populares, han hecho que avisoremos un poco, que apliquemos en alguna pequeña medida lo que es el Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho que es, digámoslo así, un avance, una superación del mero Estado de Derecho. Y es que el Estado de Derecho tiene significación, comienzo en el siglo XVIII y siglo XIX, como superación de lo que en este momento se denominó o se denomina por la doctrina especializada Estado absolutista. Recordemos que entre los siglos XVI y XVII y gran parte del siglo XVIII, dominaban los estados absolutistas en Europa, Francia, España, estados en que no se reconocía ninguna soberanía, sino exclusiva de los monarcas que detentaban el poder. Esa superación del estado absolutista es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que se construye entonces con las garantías demoliberales, de libertades personales e individuales que se constituyen a finales del siglo XVIII y que se consolidan en el siglo XIX. Pero por eso es muy importante que empecemos con un pequeño contexto de lo que es la palabra constitución. Aunque la palabra constitución viene ya enunciada desde los griegos, Aristóteles denomina constitución al conjunto de normas que regulaban las ciudades-estado griegas. En realidad, el concepto de constitución que se acuña en el siglo XVIII es un contexto entonces de garantías de libertades individuales. Garantías de libertades individuales entonces que están dentro de un contexto de una economía de mercado, dentro de un contexto de unas libertades políticas. Y quizás en el documento más importante, donde queda entonces significado contemplado en su extensión, el concepto de constitución, en lo que llamaríamos la modernidad y en el Estado de Derecho, es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, 1789. En ese documento,
que contiene esa declaración, 17 cortos artículos. En el 16 se dice lo siguiente, abre comillas, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución, cierra comillas. Quiere entonces significar que para la modernidad, o sea, ese periodo histórico que va de finales del siglo XIX hasta terminar la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en el mundo, se denomina constitución a un conjunto de instituciones que debe respetar el Estado, especialmente de separación de poderes, la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva, y de garantía de unas libertades individuales. Pero aquí quiero hacer un contexto histórico, este es un contexto político, económico, de lo que será entonces el Estado de Derecho y cómo surge el Estado Social de Derecho. Y esto es muy importante porque es dentro del Estado Social de Derecho que van a aparecer estos tres conceptos centrales que a propósito profundizaremos en ellos en la Diplomatura de Seguridad Social y UGPP. Estos tres conceptos que profundizaremos son el de seguridad social, sistema de protección social y servicios sociales complementarios. Estos tres conceptos son propios del Estado Social de Derecho porque el Estado Social de Derecho precisamente se concreta en un sistema de protección social en favor de todos, de tal manera que podamos construir inclusión social, equidad económica y libertad, pero entendida esta última, como lo indican teóricos como Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y Martha Nussbaum, la libertad entendida como las posibilidades, las capacidades reales que tienen hombres y mujeres de insertarse en la vida económica, política y cultural de una sociedad determinada. Entonces vamos a aparecer para que entendamos este contexto. ¿Qué es el Estado de Derecho? No el Estado Social de Derecho que aparecerá una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar del Estado de Derecho, que es el que se concreta en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. El Estado de Derecho se concreta bajo los siguientes 5 postulados filosóficos, políticos y económicos. El primero de ellos, el postulado del individualismo. Para el Estado de Derecho, la sociedad la conforman es una colección de individuos que se determinan libre e individualmente. Por eso, bajo la contextualización que hace y esquematización, el gran teórico Adam Smith en el 1776 en su libro La riqueza de las naciones, se fundamenta el crecimiento económico de la sociedad en lo que los individuos libremente y entre comillas de manera egoísta, entre comillas, persigan, pero el individuo, el agente económico individualmente considerado. Por eso se hablará en la economía liberal del Estado de Derecho, siglo XIX y primera mitad del siglo XX, del hombre económico, homo economicus, el individuo que persigue, entre comillas, de manera egoísta su beneficio, lucro personal, pero que moviliza la economía. Ese postulado del individualismo en lo económico lo debemos complementar con el postulado del racionalismo. Se entendía en el siglo XIX que el ser humano era un ser perfectamente racional, que la razón era una característica estructural propia de todo ser humano, una característica que lo distinguía de los demás seres, la razón, y que lo haría al ser humano como individuo, como sujeto individualmente considerado, con una capacidad de estimar, de entender los recursos como recursos escasos y optimizarlos, sacarle la mayor eficiencia. Y dentro de esa racionalidad propia de todo ser humano, entonces, la capacidad de tomar la mejor decisión económica, la mejor decisión política, la mejor decisión social e incluso personal para el desarrollo propio y de su familia y de su entorno. La razón. Ese es el segundo postulado, entonces, del llamado Estado de Derecho, el racionalismo.
Ese es un concepto ya filosófico que desarrollan grandes figuras de esa época como Emmanuel Kant, sobre todo en su libro muy importante, pues un poco confuso, digamos, lo que hay que acercarse a él con cuidado, como es Crítica de la razón práctica, pero muy interesante. Rompe el paradigma para entender, para mostrarnos qué es la racionalidad y tener un optimismo como un ánimo de progreso basado en el individualismo y la razón. Un tercer postulado del Estado de Derecho es el utilitarismo, que construyen filósofos y politólogos como Jeremías Bentham y John Stuart Mill. El utilitarismo se basa en que el individuo se mueve en la vida a través de dos polos, placer, displacer, y trata, basado en la razón de que es portador todo individuo, en optimizar sus beneficios, no necesariamente económicos, también políticos, también personales, optimiza el goce, el disfrute de la vida, pero a través de esas dos polos, placer, displacer. A eso se conoce como utilitarismo, que tendrá una expresión política muy importante, el mayor bien para el mayor número. Y ojo que esto sigue hoy en día aplicándose mucho, pero tiene mucha discusión. El mayor bien para el mayor número. Entonces, el individuo se debe sacrificar para el bien de la mayoría. A eso llamamos enfoque utilitarista. Ese es un postulado muy importante del Estado de Derecho. El cuarto enfoque, que lo podemos llamar, es el positivismo. Ese enfoque del estudio de las ciencias sociales, de acercamiento a la economía, a la ciencia política, al derecho. El enfoque positivista es la aplicación en las ciencias sociales de lo que era el método de conocimiento en las ciencias naturales. Así como en las ciencias naturales basamos el método científico en la observación, en la descripción, en la verificación de datos, en el establecimiento de leyes que se verifican si se cumplen o no. Esa forma de acercarnos al conocimiento del mundo en las ciencias naturales se aplicará a las ciencias sociales. A eso se conocerá como nombre de positivismo. Entonces viene una aplicación de las ciencias formales, la matemática, las estadísticas, y por eso escucharemos hablar de economía positiva. No es la economía que debe ser, sino como que las frías leyes de la economía que son, sobre todo basadas en la optimización de los recursos del hombre, basados en el racionalismo. Ese positivismo tomará mucha fuerza en el derecho. El derecho positivo entonces nos dirá que es derecho, que es norma jurídica, lo que sea válidamente emitido por los órganos competentes del Estado. Entonces, así, a principios del siglo XX, en la tercera década del siglo XX, el Estado alemán decía a través de sus leyes que había que llevar a la cámara de gas a los judíos, si eso lo dijo una ley válidamente emitida, eso se cumplía, aunque eso hubiese implicado la matanza de millones y millones de judíos, o de homosexuales, o de negros, de personas que no fueran de raza aria alemana. Pero como era ley positiva, expedida válidamente por un órgano competente, eso era ley. A ese extremo llegó el positivismo jurídico, es derecho positivo vigente, lo que sea válidamente emitido por los órganos competentes sin posibilidad de discutirlo. Un quinto elemento del Estado de Derecho es, en materia de acceso al conocimiento, lo que se conoce como el enfoque analítico, el análisis. Tiene, digámoslo así, su fuente primaria en un libro de mucha importancia que llama El discurso del método, de Renato Descartes, escrito por allá en 1712, 1715, no bien recuerdo la fecha. El discurso del método establece entonces que para conocer poder darle solución a un problema, o físico, social, humano, de cualquier naturaleza, había que hacer análisis del problema, es decir, separarlo en sus componentes, disgregar. Por eso es un enfoque reduccionista, mecanicista. Y en lo político, el Estado de Derecho, el concepto de Estado de Derecho,
un documento, una constitución o unos órganos competentes en el Estado que se basaran en la división de poderes y en el respeto de las garantías de libertades de las personas. Y quiero aquí hacer un énfasis, cuyo documento paradigmático es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Hablamos en ese documento y se habla entonces en la modernidad, bajo estos 5 postulados, en una forma abstracta de los derechos naturales. En el Estado Social de Derecho vamos a hablar de derechos fundamentales, pero en el Estado de Derecho vamos a hablar de derechos naturales y el derecho natural de libertad. Pero es el derecho a la libertad, ese derecho a la vida, a la igualdad, al acceso a la propiedad, devienen en unos derechos abstractos. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este concepto de derechos abstractos? Porque ese es el salto que vamos a dar hacia el Estado Social de Derecho. Los derechos abstractos significan que usted es libre, sí, libre de movilizarse, libre de pensar lo que quiera, de expresar lo que quiera, pero en abstracto. Si usted no tiene, por ejemplo, un mínimo nivel educativo, ¿qué capacidad de pensamiento, de crítica, de reflexión y de expresión va a tener? Con seguridad muy poca o casi nula. Si usted no tiene el acceso a unos bienes básicos o primarios, ¿qué libertad de inscribirse en la vida económica, social y política de la sociedad que lo circunda va a tener? Con seguridad muy poca. Si las personas no tienen acceso a unos niveles básicos de salud, de seguridad social, de acompañamiento en las contingencias de la vida por parte de la sociedad jurídicamente organizada, institucionalmente organizada, si no lo tiene, ¿qué libertad va a tener? ¿Qué derecho real a la vida va a tener? ¿Qué derecho a la igualdad real y efectiva va a tener? Quizás muy poco, muy o casi nulo, con otro grave problema. Ese concepto de Estado de Derecho basado en la razón, en el individualismo, en el utilitarismo, en ese enfoque positivista de estudio de las ciencias sociales y que permeó la ciencia política y el derecho, nos llevaron en la primera mitad del siglo XX a gravísimos problemas sociales que formaron lo que podía llamarse un cataclismo social. Voy a mencionar algunos, luego seguramente que en la Diplomatura de Seguridad Social y UGPP, que entonces presentan la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Cámara de Comercio de Urabá y la Escuela la Escuela Colombiana de Estudios Fiscales, profundizaremos estos temas. Pero en la primera mitad del siglo XX vamos a encontrar entonces fenómenos que son cataclismos para la sociedad, como la revolución bolchevique en Rusia en 1917, que creará una cosa que será muy nueva para la humanidad y que ahogará muchas libertades, que se denomina la revolución bolchevique, que da origen al Estado soviético que pervivió en el mundo hasta noviembre de 1989. Aparecerá en 1929 en Estados Unidos la depresión económica norteamericana, que contrario a todos los estudios teóricos que había hasta ese momento en la economía, llevan a que un estado, como lo era Estados Unidos de Norteamérica en ese momento, octubre de 1929, vea paralizada su economía a pesar de tener abundantes recursos naturales, una mano de obra que por montones llegaba de Europa, los bancos con dinero presto a ser entregados en créditos a tasas de interés muy bajas, pero una economía paralizada que nadie se explicaba cómo llegó a ser paralizada. Ya existía una explicación antes, pero las personas no la entendían. Quiero detenerme aquí un poquito en el fenómeno de la economía norteamericana, porque en 1932, ante esa hecatombe que se da allí, de esa parálisis económica, Franklin Delano Roosevelt, quien fue el presidente elegido para esa época, 1932, no tuvo más remedio para encontrar la solución a ese gravísimo problema de citar, de consultar a quien quizás fue el más grande economista del siglo XX, John Maynard Keynes. Keynes llegará a Estados Unidos
y Keynes va a encontrar la solución. Una solución que no cabe duda se da porque era un gran estudioso de las teorías de Tomás Roberto Malthus y de un teórico que a ese momento no se le quería dar mucha credibilidad, que se llamó Carlos Marx, por circunstancias políticas. Incluso Keynes no lo va a mencionar nunca en su libro donde encuentra la solución, porque no era políticamente correcto. En 1936 está en pleno ascenso la Unión Soviética y no cabe duda que John Maynard Keynes, que fue un gran estudioso, era un gran matemático, estudioso de las probabilidades, había leído a Malthus, había leído a Carlos Marx y encuentra que, como estos habían predicho, una economía de libre mercado que no tiene una regulación básica mínima acaba concentrada en muy pocas manos. Y unos pocos empresarios rodeados de muchísima gente, sin capacidad de compra, sin capacidad de consumo. Y esa va a ser el gran descubrimiento de John Maynard Keynes, la capacidad de compra, de consumo. Por eso, para construir capital humano, que es uno de los propósitos del Estado Social de Derecho y de la seguridad social, construir capital humano, hay que diseñar los mecanismos institucionales, económicos y políticos para que la mayoría de la población tenga acceso a las posibilidades de cubrir sus necesidades básicas, que tenga una capacidad económica de insertarse en la economía para que ésta no se paralice, para que esté en movimiento. Muy bien, estamos en la primera mitad del siglo XX, fenómenos como la revolución bolchevique, como la depresión económica norteamericana, como la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919, una guerra en que mueren millones de jóvenes, pero metidos en trincheras, una guerra que termina sin vencidos ni vencedores simplemente por físico cansancio. Por eso se dice que la Segunda Guerra Mundial es la continuación de la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo, esto es lo más importante, asistimos en Europa al ascenso de partidos políticos, de sistemas políticos que ahogan al ser humano como individuo, como persona, y por lo tanto la dignidad de las personas. Mencionemos a título de ejemplo el fascismo italiano, el nazismo alemán, el falangismo español, el estalinismo soviético, todos ellos sistemas que consideran simplemente la colectividad y decían que toda persona debía vivir dentro del Estado, para el Estado y por el Estado. Bajo esa máxima utilitarista del mayor bien, para el mayor número, no se respetaba al individuo, no se respetaba a la persona. Lo que creó un cataclismo, una conmoción. Pero ¿cómo así si el ser humano es un ser perfectamente racional? Si la razón nos lleva a tomar las mejores decisiones, se planteaban los filósofos, los politólogos, los sociólogos de esa época. ¿Qué pasó? Porque no bastó con la Primera Guerra Mundial, tuvimos que llegar a la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se habla de 15 millones de muertos y en la Segunda Guerra Mundial 55 millones de muertos, con bombardeos masivos a ciudades, con sistemas políticos que ahogaban al individuo, que irrespetaban la esencia de la persona y que en casos como el nazismo alemán los llevaba entonces a la cámara de gas, pero por millones. Porque había una ley positiva que lo decía, pues que había que sacar a los judíos, que había que, entonces, si no era la raza aria pura alemana, lo demás no servía, y como era una norma vigente, promulgada por un órgano competente, la asamblea, el Congreso alemán, entonces había que cumplirla, decían los jueces, y eso llevó entonces a una reformulación de todo eso que en la modernidad llamamos economía de mercado, Estado de Derecho, y que nos llevó a replantearnos eso del individualismo. Y aparecen teóricos entonces en la propia Alemania, como Hermann Heller, que es el que va a acuñar por primera vez el concepto de Estado de Derecho. Estado, perdón, social de derecho. Es el que va a acuñar. Son teorías que ya vienen incluso de la misma América Latina, la Revolución Mexicana, con la Constitución de Querétaro en México en 1917,
La Constitución de Weimar en Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial ya se plantean un Estado social, pero será Hermann Heller en su libro Teoría del Estado que va a plantear que hay que construir un sistema político donde prime la dignidad del ser humano, entendido el ser humano como un ser social. Claro que el ser humano es una construcción social, pero el ser humano como individuo es portador de una esencia, de una dignidad. Allí se retoma a Immanuel Kant, cuando en su libro Crítica de la Razón Práctica nos muestra entonces al ser humano como un fin en sí mismo. El ser humano no es un recurso, el ser humano no es un medio para obtener otros recursos por nadie, por nada ni por nadie, ni por un sistema político, ni por empresarios. Por eso les doy el dato. En la sentencia C037 de 1996, nuestra Corte Constitucional, fundamentado en el concepto de dignidad humana y Estado Social de Derecho, ha prohibido que en nuestras leyes se trate a las personas de recurso humano. Es que los seres humanos no somos recursos de nada, como plantea el artículo 1 de nuestra Constitución. Las personas son un fin en sí mismos, son portadoras de una dignidad, no son recurso. Por eso también en el Estado Social de Derecho en el que se ha inscrito Colombia incluso, no es bien visto, porque son un vocabulario que pertenece a épocas pasadas, hablar de mercado de trabajo para referirnos a la gente, hablar de relaciones industriales o de recursos humanos. Eso no respeta el concepto de dignidad humana y de Estado Social de Derecho al que queremos inscribirnos, porque las personas no son sujetos, no son una mercancía, nos hacen parte de un mercado, y un mercado hace parte los recursos tecnológicos o los recursos naturales o los recursos financieros, pero las personas no son recursos, el ser humano no es un recurso. En fin, se plantea entonces el Estado social de derecho como un sistema político que permita que las personas desarrollen su proyecto de vida dentro de un contexto social entendido dentro de un contexto político que les permita desarrollar a cada persona individual y políticamente considerado su proyecto de vida, su razón de ser, sus deseos, sus fines, entendiendo que tiene unos deberes que cumplir dentro de la sociedad, pero que se le debe facilitar y que el Estado no debe dejar librado a la suerte de ver cómo le va a esa persona en el desarrollo de su libertad. Para que pueda tener libertad, esa persona tiene que tener acceso a la educación, a una educación básica. Hoy en día, si no se accede tan siquiera a una educación universitaria, pues no podemos hablar de libertad de crítica, de pensamiento y de expresión. Y si no se tiene acceso a unos niveles básicos de alimentación, de salud, de seguridad social, viviremos en un permanente estado de necesidad. Y en un estado de necesidad de una persona, de una familia, no hay libertad. Eso lo han planteado. Les recomiendo aquí la lectura de un libro que se llama La idea de justicia, de Amartya Sen, donde indica que sí, es muy importante la libertad, pero quizás la libertad no sea la primera necesidad básica del ser humano, como lo plantea John Rawls en su libro Teoría de la Justicia. Quizás cuando la gente está en un pleno estado de necesidad, lo primero que indica es tener cubierta su necesidad básica en alimentación, en salud, en vivienda digna, y cubiertos esos elementos mínimos, empieza a desarrollar, ahí sí, plenamente, no en forma abstracta, el concepto de libertad. Y por eso esa libertad ejercida crea capital humano, capital social, que es la base verdadera del desarrollo de un país. Colombia tiene muchísimos recursos naturales, muchísimos recursos de todo tipo, pero quizás no hemos desarrollado el capital social, el capital humano, que es uno de los propósitos de la seguridad social. Entonces, quiero volver acá. Terminada entonces la Segunda Guerra Mundial, países como Italia, Alemania, establecen en sus constituciones el Estado social de derecho. Ya no el Estado de derecho, sino el Estado social de derecho, como aquel Estado entonces que se fundamentará no simplemente
en la idea del individuo como exclusivo motor de la sociedad, sino en entender que el ser humano es ante todo un ser social y que el individuo hace parte de un contexto histórico, político y social, no como en el Estado de Derecho, que se hablaba del individuo, pero como un ser atemporal, ahistórico. Aquí se habla de un ser humano en un contexto político, social y económico determinado. Por eso hoy en día el ser humano, aunque físicamente sea el que existía hace 2500 años en Grecia o hace 2000 años en Roma, físicamente y quizás los mismos órganos físicos y la misma configuración del cerebro, somos seres humanos diferentes, con un contexto diferente, con una forma de pensar y de sentir el mundo diferente, porque en el Estado Social de Derecho no se basa ya en el individualismo, en el mero individuo, sino el ser humano bajo unas circunstancias estructurales, unas circunstancias dentro de un sistema político, económico que desarrollen su potencialidad. Y para eso se construyen las instituciones. También se superará el mero concepto de razón como una característica propia del ser humano de la cual lo dotó la naturaleza, entendida la razón como una posibilidad inherente a todo ser humano de elegir la mejor opción política, económica o personal. Se entendió que la razón, y lo que llamamos en abstracto razón, es la construcción de una deliberación lingüística. Eso sí es propio del ser humano y único, el lenguaje. El lenguaje, los animales no humanos también tienen comunicación, pero no tienen lenguaje humano. Y el lenguaje humano nos permite construir, entre comillas, la realidad que nos circunda, explicarla, nombrarla, explicarla, interpretarla para podernos acomodar a ella. Eso es lo que distingue al ser humano de todos los demás seres vivos en la naturaleza. A través de la construcción del lenguaje, deliberamos con nosotros mismos, emitimos juicios, hacemos una análisis, una deliberación en nuestra propia mente y sacamos unas conclusiones. Y a eso lo llamamos razón. Pero es una construcción lingüística. Grandes teóricos como Martin Heidegger o Ludwig Wittgenstein van a hablar sobre el lenguaje. Y el lenguaje a veces nos crea trampas. Y quizás eso ocurrió en los sistemas políticos que se crearon por ahí en los años 20 y 30 del siglo pasado. El fascismo italiano, el nazismo alemán, el falangismo español, el estalinismo soviético. Un juego de palabras en las que nos llevaron a graves errores al no entender que no estamos dotados en abstracto de una razón. Somos producto de una construcción social que llamamos lenguaje. Y se va a entender también dentro de ese nuevo sistema, dentro de esa nueva percepción que se va a llamar posmodernidad o modernidad tardía o contemporaneidad, también la denominan así algunos filósofos, se va a entender que eso que llamamos utilitarismo, mover el mundo entre placer y displacer, no nos da cuenta de todas las soluciones políticas que tenemos que dar. Recuerden que el utilitarismo tiene una máxima en lo político, el mayor bien para el mayor número, pero se ahoga allí la dignidad humana. Pongo un ejemplo. Bajo el enfoque utilitarista, entonces, no habría por qué gastarle, entre comillas, gastarle a una persona una suma determinada en salud, si la persona ya tiene una enfermedad avanzada o si la persona tiene determinada edad, porque con esa suma de dinero, plantearían algunos, se podría dar miles de vacunas para infantes, para los niños. Entonces, se dirá por algunos, bajo ese enfoque utilitarista, hay que sacrificar una o algunas personas para que muchos otros vivan. En el concepto del Estado Social de Derecho, basado en la dignidad humana, concepto que se retoma del filósofo Emmanuel Kant, ello no es posible. En el Estado Social de Derecho, toda la sociedad se moviliza para que todas las personas individualmente consideradas no caigan en estado de indignidad, puedan cubrir sus necesidades básicas mínimas en alimentación, en salud, hasta donde sea posible. Para eso nos organizamos institucionalmente bajo lo que llamamos Estado Social de Derecho. Ya no es la máxima del mayor bien para el mayor número, sino también la dignidad humana. Aquí les recomiendo otro libro
de otro gran teórico que piensa el concepto de justicia redistributiva y este concepto de distribución de oportunidades. El autor es Michael Sandel y el libro se llama Justicia, ¿hacemos lo que debemos? Es un libro que hoy en día circula en muchas librerías y consigue muy fácil. Repito el título del libro, Justicia, ¿hacemos lo que debemos? Y se plantean estas discusiones teóricas entre utilitarismo, entre el enfoque de la dignidad humana y algunos otros conceptos como de liberalismo absoluto, conocido como anarquismo, teóricos como, no recuerdo aquí el nombre, pero hay un libro que se llama Anarquía y Estado. Se conocen a eso a corriente como libertaristas, ya un liberalismo, individualismo al extremo, que prácticamente es del sálvese quien pueda, contra lo que opinó John Maynard Keynes al indicar que es que el Estado sí tenía que intervenir en la economía para poder, dado que el capitalismo, que la economía de libertad de mercado es una economía de competencia pura, hay muchos que sin querer y sin merecerlo quedan regados en el camino sin ninguna posibilidad de cubrir sus necesidades básicas en alimentación, en salud y educación. Y decía Keynes en 1936, en su libro Teoría General del Empleo, el interés del dinero, no es ético, ni es socialmente deseable que haya unas instituciones que den regados a los demás, que porque fueron los menos aptos, tomando pues en un sentido perverso la teoría evolucionista de Charles Darwin, como si el que perdiera la competencia en ser innovador o empresario, entonces mereciera quedar librado a su suerte. En el Estado Social de Derecho eso no se admite. La economía de mercado es una economía que crea mucha riqueza, pero deja grandes grupos poblacionales por fuera de toda posibilidad. Lo que va a decir Keynes hace 90 años y que se viene hablando hoy en día para que haya una efectiva redistribución de riqueza es: tenemos que crear unos modelos de instituciones públicas que no dejen librado a su suerte a los que en la competencia del mercado no alcanzan entonces a salir vencedores. Porque hay que preservar el modelo, y si dejamos a los demás regados en el camino, el modelo mismo de libertad de mercado podría estar en peligro. Ese fue el gran llamado de John Maynard Keynes. Y ojo, en esto que llamamos posmodernidad, modernidad tardía y estado contemporáneo, y que está bajo la égida de Estado Social de Derecho, se va a entender que no es la mero análisis de los problemas sociales, jurídicos, políticos, los que van a influir, sino hacer un enfoque sistémico en la solución. Por eso hablamos, para estudiar los problemas sociales, y no es un mero juego de palabras, de hacer análisis sistémico. Es decir, para conocer un problema social lo tenemos que disgregar en partes, pero verlo cómo funciona interrelacionadamente, en conjunto. Eso es ver el efecto sistémico. En algunos textos se denomina sinergia. La sinergia es la articulación de varias funciones de un órgano, de un cuerpo, de una máquina para alcanzar un objetivo definido. Por eso a eso se denomina sistema. Eso es un sistema. Un conjunto de procesos articulados para alcanzar un fin. Proceso articulado por elementos que tienen propósitos propios. Entonces, articular, por eso me gusta mucho esta metáfora. Unas cosas son las leyes del árbol. Estudiar un árbol. El bosque son millones o miles de árboles juntos, pero el bosque tiene leyes propias, diferentes a la del árbol individualmente considerado. Ese es un enfoque sistémico. Les recomiendo aquí la lectura de un libro que ya llevan varios años en el mercado, pero que ejemplifica mucho esto, y sobre todo pues para que entendamos este fenómeno de la teoría general del sistema. Es un libro que se llama La Quinta Disciplina, de Peter Senge, o Peter Senge, La Quinta Disciplina, para que estoy mencionando muchos libros, pero es una de las cosas que quiero que ustedes entiendan para profundizar estos temas, y que lo que yo estoy diciendo acá pues es simplemente el acopio de enfoques de teorías para ver cómo logramos vivir mejor, y en un país tan hermoso, tan especial como el que tenemos Colombia, lo construimos de manera incluyente, construimos más equidad en Colombia, buscamos
que muchas personas tengan esa posibilidad real y efectiva de participar en la vida económica, social y política, no que estén como desplazados hoy en día caminando de un lado para otro o desarraigados de unos territorios, ¿no? Tenemos que buscar entre todos para no seguir esa tragedia que tenemos en Colombia de exclusión social, de inequidad, de falta de mayores oportunidades para todos, entender que ya hay enfoques democráticos, enfoques de economía de mercado que son muy importantes. Y, por supuesto, si no es la razón, sino que somos producto de una construcción lingüística, la realidad la construimos lingüísticamente. Si entendemos que no somos producto exclusivamente de lo que el individuo logre crear, sino que somos un producto social, somos seres sociales, la sociedad nos construye como seres humanos y por eso la sociedad la necesitamos y vivimos en tanto el otro vive. Y si logramos superar ese enfoque analítico para entender que es el análisis sistémico de los problemas los que nos hará encontrar solución, se acuñará entonces como oposición al concepto de Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho. Y aquí quiero detenerme un poco porque de acuerdo con la Constitución política nuestra, el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho tiene 4 implicaciones. El Estado Social de Derecho entonces implica, primero, que las instituciones públicas encabezadas por el Estado ya no son un fin en sí mismas. Todas las instituciones públicas o privadas son medios, son instrumentos para construir la dignidad humana de todos. Fíjense que en el Estado de Derecho se decía, dura es la ley, pero es la ley, hay que cumplirla, por dura, injusta y pésima que sea. En el Estado Social de Derecho ya no se dice eso. En el Estado Social de Derecho ya se va a indicar que las autoridades y aún los particulares, si ven que una ley es injusta y extremadamente injusta, tienen que inaplicarla. Eso lo autoriza nuestra propia Constitución en su artículo 4. El artículo 4 de la Constitución nos dice, priman los principios y valores constitucionales. Si una norma de carácter legal o inferior a ella violenta, es extremadamente injusta, no hay obligación de cumplirla, porque esa es la enseñanza que nos dejó el nazismo alemán, el fascismo italiano. Allá se mandaban a quemar vivos o a la cámara de gas a millones de individuos, que porque era una ley. Así fuera injusta, pero era una ley, había que cumplirla, el positivismo jurídico. Lo que nos dice el Estado Social de Derecho es todos tenemos unas posibilidades de discernimiento y de argumentación jurídico, y por eso el derecho es ante todo una construcción argumentativa, encabezada por un órgano competente creado por la propia Constitución, como es la Corte Constitucional y todos los jueces, la rama judicial, perdón, los jueces y magistrados por eso adquieren una preponderancia importante. Pero recalco este punto. En el Estado Social de Derecho, las instituciones no son el centro es la persona y su dignidad. Por eso de que las instituciones quedan y el hombre pasa, no es verdad. Tan es así que la Corte Constitucional, nuestra Corte Constitucional, en varias sentencias ha dicho lo siguiente, abre comillas, el Estado está al servicio de la comunidad y no las personas al servicio del Estado, cierra comillas, en sentencias como la C-152 de 2003. Otra implicación del Estado Social de Derecho es la que llamamos solidaridad institucionalizada. Cuando hablamos de Estado de Derecho, estábamos sometidos al individualismo, de pronto a una intervención mínima del Estado, un asistencialismo eventual. Pero en el Estado Social de Derecho ya no se quiere caridad individualizada o asistencialismo eventual y esporádico del Estado. En el Estado Social de Derecho vivimos como Estado, y eso lo ordena el artículo 2 de la Constitución, precisamente para construir solidaridad institucionalizada. Y la solidaridad institucionalizada toma un nombre, Sistema de Protección Social y Seguridad Social.
sobre el concepto de sistema de seguridad social y sistema de protección social y servicios sociales complementarios, volveremos en la diplomatura de seguridad social y UGPP, que aquí nos acaban de indicar el doctor Luis Fernando y la doctora Dora Inés Salazar. Entonces, solidaridad institucionalizada en múltiples artículos de la Constitución así lo contempla. Artículo primero, artículo 95, numeral segundo de la Constitución. La solidaridad es centro y base de las obligaciones de todos en Colombia. Una solidaridad institucionalizada, una solidaridad, repito, no eventual del Estado, sino que alcance a todos. Un tercer elemento del Estado Social Derecho, es el que nos indica entonces que los principios, los valores y las garantías sociales contempladas en la Constitución Política priman sobre todas las demás normas jurídicas. A eso se conoce como primacía de la Constitución o constitucionalización del derecho. La constitucionalización del derecho significa entonces que la fuente central y básica del derecho no es la ley como aquella orden general, personal y abstracta que emite el Congreso de la República. No, la norma jurídica más importante es la norma contenida en la Constitución. Y eso es muy importante, porque infortunadamente hasta el Congreso de la República en Colombia hoy, 30 años después de la Constitución, ha incumplido con este mandato constitucional. Por ejemplo, el artículo 54 de la Constitución le ordenó al Congreso de la República emitir un nuevo Estatuto del Trabajo para poner a tono las reglas laborales con los principios constitucionales y con el nuevo entorno del mundo del trabajo. Como eso implica, infortunadamente a mi parecer, como eso implica mucho trabajo, mucho consenso político en el Congreso, pues los congresistas infortunadamente no se han puesto a esa labor que sí requiere tiempo, requiere estudio, pero es para la concreción del Estado Social de Derecho. No se ha cumplido. El artículo 288 de la Constitución habla también de una reorganización territorial del Estado colombiano. No se ha hecho. El artículo 64 de la Constitución habla de hacer una profunda democratización de la propiedad agraria en Colombia. Lo que hemos asistido en estos últimos 30 años, al revés, a una concentración de la propiedad agraria en Colombia. Por eso, infortunadamente, nuestro Estado Social de Derecho, lo decía hace unos minutos, ha sido inaplicado en muchísimas facetas. Por eso lo tenemos que conocer para exigir su cumplimiento, para que en verdad construyamos un país incluyente, equitativo, un país que de verdad todos tengamos oportunidad de participar en la vida económica, social y política. No, infortunadamente, como hasta ahora, millones de grupos, grandes grupos sociales, millones de personas excluidos de toda posibilidad de intervención, de participación, porque con todo respeto lo voy a decir de aquí, a nuestro actual gobierno no le gusta mucho el Estado Social de Derecho. Todos hemos visto hasta hace poco en los programas que tenía el presidente de la República, a raíz de la pandemia de la COVID-19, siempre hablar al presidente y a sus ministros de Estado de Derecho. Estado de Derecho. El Estado de Derecho está superado en Europa y en Colombia pretendimos superarlo a partir del 4 de julio de 1991. Pero los ministros, los gobiernos, no les gusta mucho el Estado Social de Derecho. Pero esa es la carta política que nos dimos todos. Y hay que exigir su cumplimiento. Hay que conocerla. Y hay que hacer valer esa solidaridad institucionalizada, esa posibilidad de construir un capitalismo democrático, que es el que quiere nuestra Constitución, el que han construido países como Suecia, Dinamarca, países que son de categoría mundial y tienen empresas de categoría mundial, pero con un tipo de economía de mercado muy diferente a la del sálvese quien pueda, que impera en países como el nuestro. Sálvese el que pueda. Algunos dicen, es que los suecos, los finlandeses, los dinamarqueses, los suecos, los noruegos, son otros países diferentes. Sí, son diferentes, pero no son marcianos, ni de la Luna o de Venus, son de la Tierra y entendieron que hay otra forma de construir un sistema político, económico, social, incluyente, equitativo,
En Holanda están cerrando las cárceles. No tiene nada a quien meter a la cárcel. En Holanda, leí en las noticias el año pasado, están cerrando las cárceles. Es que, con seguridad, la exclusión social, la inequidad, produce mucho, y entre comillas, desechable. El nombre que se utilizó hasta hace algunos años para nombrar a las personas que estaban en la calle y que hay que meter a las cárceles, y crea resentidos, claro, y crea personas que están al margen de toda posibilidad de ver qué le quitan a otro. Estamos llenándolas, abriendo y abriendo cárceles y no damos abasto para meter allí las personas de estrato 1, 2 y 3, porque cerramos todas las posibilidades. Eso es lo que no quiere el Estado social de derecho, sino construir inclusión social. Un cuarto elemento muy importante en el Estado social de derecho es el que aparece, ojo, quiero hacer, por eso dejé esto ya para ir finalizando. Por oposición a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU 1948. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU 1948, en la que participó Colombia. Colombia es cofundadora de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en 1945. Colombia participó en la Asamblea General que ratificó, que promulgó y ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y Colombia se comprometió fielmente a cumplirlo. Y allí los derechos abstractos de libertad, de propiedad, de igualdad que se enunciaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, se concretaron en derechos prácticos. Ya no se habló del derecho a la vida en abstracto. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se habló del derecho a la dignidad humana o a la vida digna. Ya no se habló en abstracto del derecho a la igualdad. Pues es sabido que si no somos iguales en la realidad, en lo económico, en lo político, no somos iguales ante la ley. Entonces se habló de la igualdad real y efectiva, norma que está recogida en el artículo 13 de nuestra Constitución. Igualdad real y efectiva es muy diferente al concepto abstracto de igualdad. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, declaración que Colombia se comprometió a cumplir fielmente, al pie de la letra, se habla entonces no del derecho del acceso a la propiedad, entendida esta como el derecho de usar y abusar de lo que es mío. Se planteó allí, lo que recogió nuestra Constitución también, la función social de la propiedad. La propiedad es ante todo una función social y no puede haber entonces propiedad que nos sirva para construir, para ayudar a construir en la sociedad. Y se habló entonces no de la libertad en el sentido abstracto, sino de la libertad como posibilidad de participar todos en la vida económica, social y política. Y se contempló entonces en la Declaración de los Derechos, Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero especialmente, voy a leer la primera parte del artículo 22, abre comillas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, abre comillas. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo, puntos suspensivos, cierra comillas, menciona la seguridad social. Y el artículo 23, numeral tercero, de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice lo siguiente: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Protección social, cierra comillas. Y el artículo 25 de esa Declaración Universal de Derechos Humanos nos va a decir, abre comillas, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia y por circunstancias independientes de su voluntad. Cierra comillas. Obsérvese entonces cómo en el Estado Social de Derecho, que es el que quiere prefigurar la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU 1948, y la cual Colombia se comprometió a cumplir, nos indica
para que haya igualdad real y efectiva, para que haya libertad, no en abstracto, sino de verdad. Hay que posibilitar en la realidad, en la práctica, el acceso básico a la alimentación básica, al vestuario, a la seguridad social, a sistemas de protección social. He ahí donde se encuentra configurado entonces la premisa básica constitucional de la seguridad social, del sistema de protección social, de los servicios sociales complementarios. Por eso nuestra Constitución del Estado Social de Derecho recoge los mandatos centrales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948, que Colombia se comprometió a cumplir y por lo tanto, en los términos del artículo 10 de la 9 de la Constitución, 93, 94 y 212 de nuestra propia Constitución, conforman lo que se ha llamado en derecho bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad no es más que estas normas de derecho internacional de los derechos humanos, como esta Declaración Universal de Derechos Humanos, de aplicación obligatoria. Colombia fue a la ONU, fundó la ONU, ayudó a emitir este documento, se comprometió ante todo el mundo. Y es más, esa Declaración Universal de Derechos Humanos es la parte central de nuestra constitución política. Algunos dicen que es que no alcanza la plata para tantas necesidades. Eso es así. Nuestros constituyentes, el 4 de julio de 1991, sabiamente lo entendieron así. Y por eso ordenaron que, como ocurre en toda familia, el gasto público del Estado dedicado a los gastos sociales, los que acabo de enunciar, tendrían prioridad sobre todos los demás gastos. Y a falta de un artículo, en 3 artículos, que son el artículo 334, inciso primero, parte final, para que ustedes lo lean, artículo 350 y artículo 366 de la Constitución. En esos 3 artículos, a falta de uno, la Constitución política nuestra ordenó, el constituyente primario del 91 ordenó que el gasto público social, es decir, el dedicado a la seguridad social, y la seguridad social en sentido amplio, salud, pensiones, riesgos laborales, alimentación, vivienda digna, seguro de desempleo, etcétera, tendría prioridad sobre todos los demás gastos. Por eso les voy a leer el artículo 350 de la Constitución. Ustedes leerán los otros. Lo voy a leer en el artículo 350 en su inciso primero, abre comillas. La ley de apropiaciones, es decir, la ley del gasto, deberá tener un componente denominado gasto público social, que agrupará las partidas de tal naturaleza según definición hecha por la ley orgánica respectiva, excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional. El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Cierra comillas. Obsérvese cómo nuestra propia Constitución y los constituyentes del 91 sabiamente entendieron que habría que darle el gasto público social, es decir, el gasto en seguridad social, el gasto en materia de protección social, es decir, alimentación para niños, niñas y adolescentes, en materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de subsidio al desempleado, en materia de construcción de vivienda digna, de protección al adulto mayor, de protección a las personas en situación de discapacidad. Todos esos gastos tienen prioridad sobre los demás. Es que esa es la diferencia del Estado Social de Derecho con el mero Estado de Derecho. Y por eso, con todo respeto, ese Estado Social de Derecho no le gusta a unos cuantos que se sienten muy cómodos disfrutando quizás de las mieles del poder político y de las posibilidades económicas. Pero tenemos que crear posibilidades económicas, posibilidades políticas y sociales para todos. Hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, minorías étnicas, minorías que tengan otras preferencias sexuales, todos tenemos que caber. Por eso el artículo primero habla de un Estado Social de Derecho pluralista, democrático, desconcentrado en sus territorios. Esas están las pautas principales. El Estado Social de Derecho entonces se desdobla
para su concreción en lo que llamamos genéricamente sistema de seguridad social. Por eso todos estos temas de la seguridad social y del sistema de protección social, cómo profundizar entonces en esos esquemas de salud, seguridad social, el subsidio al desempleo, leyes que tenemos para protección a las personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas en situación de desplazamiento forzado, etcétera. Profundizaremos sobre ellos en la diplomatura, en especial en Seguridad Social y UGPP, que la Universidad Autónoma Latinoamericana, en la Escuela de Estudios Fiscales y la Cámara de Comercio de Urabá tienen planteadas, porque todos tenemos que conocer nuestra Constitución, los derechos y sobre todo cómo construimos entre todos. Tenemos que deliberar, argumentar, construir entre todos un Estado incluyente, un Estado equitativo en lo económico y un Estado que de verdad posibilite la participación de todos en la vida económica, social y política. Muchas gracias. Doy la palabra a Gabriel, quien está coordinando esta reunión. Adelante, Gabriel. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntas, si le parece bien. Adelante. Susana, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí. La firma de las empresas con la que el presidente el día de hoy sobre la precarización del empleo, ¿cómo se reflejan los contratos? No entiendo de qué se me está hablando. La precarización del empleo, pues, sobre todo hay un decreto del año pasado. El año pasado salió el decreto 1174, que habla del piso mínimo de protección social. Y ese piso mínimo de protección social es tan delicado que es que ni es mínimo, porque hay personas que pueden acceder a él voluntariamente, entonces no es ni mínimo. E infortunadamente permite en Colombia que, igual que en otros países que tienen las posibilidades de ello, económicas, como Estados Unidos, se trabaje por horas y entonces se cotice por horas o por un tiempo parcial de días, lo que hará que millones de personas ni siquiera cuando lleguen a su edad adulta puedan tener una pensión ni tan siquiera del salario mínimo legal mensual vigente. Esa es más precarización, más exclusión social. Y es, como lo dicen teóricos como John Maynard Keynes, o como lo dicen teóricos modernos actuales en el propio Estados Unidos, como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en su libro Capitalismo Democrático, como lo dice Amartya Sen en su libro La idea de la justicia, no se puede permitir. Tenemos que facilitar que todos, hombres, mujeres, niños, todos accedan a unas posibilidades mínimas de alimentación, de vivienda digna, de subsidio al desempleo, de salud, de educación, a todos. Pero de esa manera no podemos. Eso es ir en contravía al Estado social de derecho, con todo respeto, pues, por quien piense diferente. Con este presidente y en este gobierno hemos ido muy en contravía del Estado social de derecho. Es más, nuestra Constitución se ha reformado muchas veces, tiene ya como 41, 42 reformas a lo largo de sus 30 años y todas ansiando volver al Estado de derecho, es decir, al Estado de ese capitalismo de sálvese quien pueda. No es el sálvese quien pueda, nos salvamos todos o este planeta se hunde para todos. Eso es lo que no hemos podido entender. Por eso recomiendo mucho la lectura de ese libro de Joseph Stiglitz que salió hace como 2 años. Capitalismo democrático, así se llama. Es que no es el capitalismo del sálvese quien pueda. Podemos construir un capitalismo. Por eso menciono los ejemplos prácticos, reales, no utópicos, de países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, donde existe mucha equidad económica con una economía de mercado. O sea que sí es posible, pero hay que crear un capitalismo democrático. Otra pregunta. Sí, doctor. Con el desempleo generado en la pandemia, ¿afectará las pensiones a quienes recién están llegando a pensionar? Sí, claro que las va a afectar mucho. Va a afectar mucho las pensiones, el desempleo ha crecido y el sistema pensional nuestro estaba pensado casi en la creación de un pleno empleo en Colombia. Se pensó en materia de seguridad social con la ley 100 del 93 en que el desempleo iba a ir bajando mucho. Con esta pandemia creo que no hemos sostenido un desempleo
entiendo las últimas estadísticas, del 15%, desempleo abierto, fuera de que el subempleo en Colombia es casi del 48-50%. La mitad de la población trabajadora vive del rebusque, del subempleo, o sea, empleo de tiempo parcial, del rebusque, que es empleo muy precario, y la pandemia está profundizando eso. Por eso tenemos que ser innovadores, creativos y sobre todo con mucho sentido de solidaridad institucionalizada. Infortunadamente, con todo respeto lo digo, con las políticas que ha emitido el gobierno nuestro el año pasado y se ha subsidiado no a la pequeña y mediana empresa, que es la que crea el gran empleo en Colombia. El gran nivel de empleo en Colombia está sostenido sobre la pequeña y mediana empresa y se ha subsidiado a las grandes empresas. No sé al fin qué pasó con Avianca, pero ustedes observen que a Avianca se le iban a entregar 370 millones de dólares, una empresa que ni siquiera es colombiana. Los dueños de Avianca son dos piratas financieros, uno en Salvador y otro de Brasil, que el de Brasil incluso está en la cárcel por corrupción. Y se le iban a entregar, que para salvar un empleo en Avianca. Lo que hay que salvar es el empleo pequeño y mediano, ese microempresario, familiempresario, mediano empresario que sostiene nuestra economía, que da mucho empleo. E infortunadamente para ellos, con ellos se ha sido muy cicatero por el actual gobierno. Otra pregunta. ¿Cómo influyó las normas que salieron en pandemia a la seguridad social? Sí, no, es que las normas sobre seguridad social han salido unas normas muy parcializadas, pero que son solo con un efecto temporal. La de más efecto fue la que acabé de mencionar, el decreto 1174 de 2020, que habla del piso mínimo de protección social. Esa es la norma más delicada y es la norma que más efectos nefastos va a tener sobre el sistema pensional. Ya lo discutiremos en la diplomatura en seguridad social y UGPP, por qué esos efectos nefastos. Hay otro, en ese mismo decreto 1174-2020 se profundiza en los beneficios económicos periódicos. Los beneficios económicos periódicos son, entre comillas, una pensioncita de 200 o 300, 400 mil pesos cada 2 meses. Es imposible, eso en grandes ciudades como Bogotá, pues eso es casi que los pasajes para ir a cobrar esa plata. Es decir, la Constitución colombiana ordenó que ninguna pensión pudiera ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Amigos como somos nosotros de utilizar las palabras mal utilizadas, entonces a esas pensiones inferiores al mínimo no se llaman pensiones, sino que se llaman beneficios económicos periódicos, BEPS, que entonces no son pensiones y por lo tanto pueden ser unos subsidios bimensuales inferiores al mínimo. Pero es que el salario mínimo en Colombia ya es muy mínimo. Si ustedes entran a la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, encuentran que para que una familia promedio en Colombia pueda subsistir, necesita 2.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea que el mínimo apenas es la tercera parte de la canasta básica que requiere una familia. Entonces ahora entregar un beneficio económico inferior al mínimo es mucho peor. ¿Sí? Adelante con otra pregunta. Es sobre un tema de seguridad social. Un pensionado por invalidez, luego de que pierde la invalidez, ¿le debe tener en cuenta el tiempo que duró pensionado por invalidez cuando se puede pensionar por edad? A mi entender, sí, la ley no dice nada sobre eso. Ojo, que es que muchas normas de la ley 100 del 93 dejan vacíos que deben ser interpretados de acuerdo con los principios constitucionales. A mi parecer, sí, porque él estuvo ahí pensionado sin poder trabajar, porque es que la pensión de invalidez de origen común se puede revisar cada 3 años, dice la ley 100 del 93, y se entiende que el trabajo revisó, si no, tiene que regresar, pero entonces esos 3 años, ¿qué? Haciendo la interpretación normativa, principialística, constitucional del Estado Social de Derecho, sí, así debe ser. Otra pregunta, si la hay. Si resaltamos la prosperidad económica como fundamento de atención a los requerimientos surgidos de los derechos establecidos como mínimo los de los estados de social de derecho, ¿nos podría conducir a un estado benefactor? No entiendo la pregunta. ¿Todo eso nos podría conducir a un estado benefactor? Sí, señor. El estado benefactor es el estado asistencialista que se creó a instancias keynesianas en los años 30, 40, 50. Es propio del Estado de Derecho tardío.
Es el estado que se conoció como estado de bienestar. En Estados Unidos se llama welfare state, estado de bienestar o estado benefactor. El Estado social de derecho quiere ir más allá. Recuerda que yo en la conferencia hablé de asistencia eventual del Estado, caridad individualizada o asistencia eventual. Esa asistencia eventual del Estado es el estado benefactor. El Estado social de derecho quiere superar eso y hablar de una solidaridad institucionalizada como eje central del Estado, la superación de las circunstancias que llevan a una pobreza estructural, a una exclusión permanente de la sociedad. Quiere superarla. El Estado benefactor es un Estado propio del Estado de derecho tardío. Debe ser superado. El Estado social de derecho es solidaridad institucionalizada. Adelante. Instituciones donde puedo colocar sanciones al contribuyente, creo que no cumple con los estados social de derecho. Sanciones al contribuyente. Bueno, pues es un pensamiento respetable. Otra pregunta. ¿Qué pasa entonces con las prestaciones económicas que no se reciben por conceptos de incapacidades según el decreto 1174 y 2016 según el Estado Social de Derecho? No entiendo esa pregunta. ¿Qué pasa? Sí, No entiendo. ¿Qué pasa con esas prestaciones que no se reciben? sí, prestaciones económicas que no se reciben por concepto de incapacidades. No entiendo por qué se deben recibir. Es que usted tiene un derecho, va y recibe. Y si no, hace una tutela y se la ordenan, porque es el mínimo vital. Si usted está incapacitado y no le están pagando un subsidio, se lo deben pagar. En acción de tutela eso se protege. Un juez le protege inmediatamente y le ordena al patrono pagar y que le recobre a la AFP o a quien corresponda o a la EPS. Otra pregunta. Actualmente en Colombia hay personas que son contratadas por un mínimo, por contratos de prestación de servicio. La ley dice que el IBC mínimo es el mínimo. Es algo injusto eso, pero ¿qué se puede hacer para que esas personas coticen menos? No entiendo la pregunta. Ya dije que el decreto 1174 que habla de piso de protección permite cotizar por menos del mínimo, que para mí eso es inconstitucional. Pero eso es inconstitucional, eso lo revisará la Corte Constitucional, creo que la Corte está revisando pues ese decreto, para mí eso no tiene asidero, porque ese decreto 1174 es un decreto reglamentario, y por encima del decreto reglamentario, jurídicamente, los que sean abogados me entienden, están las leyes, y la ley habla de cotizar al menos por un salario mínimo. El Código Sustantivo del Trabajo todavía tiene normas vigentes que dice que si usted está trabajando, así sea por una hora, y salió y sufrió un percance, muerte, una lesión, tiene que dar una pensión de sobrevivencia de origen laboral. Y no puede ser que le dé 1.000.000 de pesos o 2 millones, como dice el decreto de piso de protección. Ese piso de protección es una norma de muy incomplicada aplicación, porque hay normas superiores que ordenan otras cosas. Eso lo veremos en la diplomatura de Seguridad Social y UGPP en profundidad. Aquí solo quiero dar pues un esbozo para que la gente quede pues con ánimo de estudiar y de seguridad social. Todas esas preguntas son preguntas que allí analizaremos con más despacio. Adelante. Claro que sí. ¿Es correcto o no afirmar que la disminución de las horas laborables por semana permiten al patrón colocar las jornadas mayores a 8 horas? No permiten. Antes acaba de salir una ley que va a reducir la jornada a 7 horas. A 7 horas de acuerdo con el crecimiento del empleo, pero antes se va a reducir de 8 horas a 7 horas en 2 o 3 años. No es permitido poner más de 8 horas, y más de 8 horas son horas extras que tienen que tener autorización del Ministerio del Trabajo y una limitación. Adelante. Doctor, muchas gracias. Damos entonces el micrófono, doctora Patricia, doctora Dora Inés, doctor Luis Fernando. Patricia, no, queremos invitarlos a todos. Patricia, por favor, activa ese micrófono. Invitarlos a todos para que nos acompañen en el diplomado. Gracias, Dorita. Primero, doctor, queremos darle los agradecimientos. De verdad, uno se queda desprestado con toda la información que usted tiene en este momento y que es bien sabido que es importante conocer la historia, conocer la Constitución y todo esto cómo se nos viene aplicando a las diferentes organizaciones.
Yo quisiera, además de darle a usted los agradecimientos y darle los agradecimientos, por supuesto, a la Cámara de Comercio, al ICEF, a la Cámara de Comercio de Urabá, al ICEF y a las personas que nos están acompañando en este momento por haberse sumado a estos espacios académicos. Yo quisiera abrir un espacio muy pequeño para contarles qué vamos a hacer nosotros en la diplomatura que iniciamos el próximo miércoles. En esta diplomatura vamos a trabajar temas como el derecho constitucional de la seguridad social, vamos a trabajar temas tan importantes como el régimen de ahorro individual, el sistema de seguridad social en pensión, el régimen de prima media con prestación definida, el sistema de seguridad social en términos de la salud, en términos de riesgos laborales, los cambios que se han venido presentando, el tema de seguridad social, de servicios sociales complementarios, temas de protección social, calificación de origen de accidentes laborales y de responsabilidades que tienen nuestros empleadores. Vamos a mirar cómo afectan estos temas a la UGPP. Vamos a mirar algo financiero. Con esto lo que les estoy haciendo es una inmensa invitación para que se sumen a trabajar con nosotros en estas diplomaturas que además de tener unos conceptos teóricos que son fundamentales y son absolutamente necesarios para poder hacer un buen desempeño de la función, vamos a hacer unos ejercicios prácticos que nos ayudan a comprender mejor cómo hacen las empresas este tipo de operaciones. Al trabajador independiente le permite identificar claramente cómo son sus aportes a las empresas, qué riesgos tienen donde no los hacen de forma adecuada. En estos días la UGPP está mandando cartas por todos lados y está mandando notificaciones por todos lados por cualquier cosa, entonces es bueno conocerlo. Estos son ejercicios prácticos que hacemos en la diplomatura y aquí yo quisiera, bueno, les quiero contar que el ICEF y la Cámara de Comercio me han delegado a hacerles a ustedes esta invitación tan especial y por haber participado en esta charla tan importante que nos ofrece el doctor José Domingo Ramírez. Me han autorizado que las personas que participaron en esta actividad que se encuentran registradas, van a tener un descuento muy especial. Les queremos hacer la invitación, por favor, para que nos escriban. ¿Dónde nos van a escribir? Nos van a escribir a extensión.universitaria@unaula.edu.co. Van a escribir, por favor, a comercial6@isef.com.co, a gerencia@isef.com.co. Ustedes son los beneficiarios de esta actividad. Pero también les quiero contar un poquito sobre los expositores que nos van a acompañar, porque esto también es importante saberlo. Son personas que además de que nos van a brindar esos conocimientos, son personas que en su actual momento desempeñan o han trabajado con organizaciones que les permiten conocer las buenas prácticas y nos van a dar unos ejemplos muy prácticos de lo que está pasando. Entre ellos tenemos a la doctora Elizabeth Agudelo Henao, al doctor Sandro Sánchez, que todos lo adoramos, al doctor Alberto Duque, al doctor Jorge Gómez Rico, un excelente laboralista. Por supuesto, nos va a estar acompañando el doctor José Domingo Ramírez, nos acompaña la doctora Ana María Zapata, el doctor Hugo Alexander Zapata, el doctor Hugo Alexander Bedoya, el doctor Alexander Coral, el doctor Daniel Diosa. Gracias, Dorita. Daniel Diosa Martínez. O sea, son cada uno experto en el tema que van a trabajar. Entonces, quiero repetirles nuevamente los correos donde los invitamos a que se comuniquen con nosotros, destacando, por supuesto, que esta formación a la que estamos haciendo la invitación no necesariamente deben de ser profesionales, no necesariamente tiene que haber atravesado todo el tema de la especialización, porque estos son solamente conceptos muy básicos que se dan para el quehacer y para el buen desempeño de una actividad. Les repito los correos, entonces son comercial6@isef.com.co, comunicaciones@isef.com.co, extensión.universitaria@unaula.edu.co. Pregunten por favor por el descuento tan atractivo que tienen en el día de hoy.
Dorita, muchas gracias. Doctora Liliana, también muchísimas gracias. Doctor Luis Fernando, yo ya les cedo a ustedes la palabra. No, Patricia, a todos mil y mil gracias por habernos acompañado, pero también quería agregar algo, y es que la parte tributaria también es muy importante, y esa la vamos a explicar claramente. Son todas esas incidencias que tiene toda esta parte laboral o toda esta parte de seguridad social con la parte tributaria. Si es que es algo que se va a explicar, sobre todo lo más importante para todos nosotros los contadores es que es muy práctico, y para todas aquellas personas que están día a día en la actividad es que es demasiado práctico, y los expositores les garantizamos que son excelentes, de verdad que sí. Esperamos que nos acompañen. Muchas gracias, doctor José Domingo. De nuevo me ratifico una de sus admiradoras. Una fan, doctor, una fan. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron esta noche, mil y mil gracias. Al doctor Luis Fernando por acompañarnos y por colaborarnos. A Liliana que no se ha dejado ver, de la Cámara de Comercio de Urabá. Y a Patricia, bueno, feliz noche. Perdón, una cosita más. Gabriel, nuestro comunicador, también se va a poner en contacto con ustedes a través de un correo electrónico donde les va a informar en qué parte pueden hacer el proceso de inscripción. Recordando también que las diplomaturas en nuestras instituciones son financiadas. Pueden preguntar también por el sistema de financiamiento para que puedan tener acceso a ella. Listo, Gabriel les va a mandar un correíto con todos estos datos para que ustedes estén enterados. Doctor José Domingo, nuevamente, muchísimas gracias. Con mucho gusto. A sus órdenes. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, nuestro mayor esfuerzo para garantizar tu conocimiento.